Hola, bienvenidos nuevamente a Sayap Ciencia. El día de hoy les hablaremos de un tema muy interesante que va de la mano con la problemática del cambio climático, que, como bien sabemos, es una crisis ambiental que surge a consecuencia del calentamiento global, el cual a su vez es causado por la acumulación en grandes cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Uno de estos gases de efecto invernadero es el dióxido de carbono. Debido a que en años recientes su concentración ha aumentado causando daños al medio ambiente y a la salud pública, es necesario implementar acciones que ayuden a mitigar sus altas concentraciones en la atmósfera. Es aquí donde entra el tema del que les hablaremos hoy, que es el secuestro del carbono. Para entender cómo funciona el secuestro del carbono, es importante entender cómo funciona el ciclo del carbono. Para quienes no sepan, el carbono es un elemento químico fundamental de los compuestos orgánicos que se puede encontrar en todos los seres vivientes de este planeta. ¿Saben por qué se dice que los humanos somos organismos a base de carbono? Es precisamente porque alrededor del 18% de la masa de nuestro cuerpo está compuesto por átomos de carbono, los cuales son fundamentales para nuestra existencia, ya que sin estos no tendríamos las membranas plasmáticas de nuestras células, ni las moléculas de azúcar que usamos como combustible, ni siquiera el ADN que aporta las instrucciones para construir y poner en funcionamiento nuestro cuerpo. Esto se debe a que el carbono tiene la propiedad de enlazarse con otros átomos de carbono y otras sustancias para formar un número casi infinito de compuestos. Pero bueno, ya que entendimos que el carbono es un elemento natural necesario para la vida, ahora analizaremos brevemente cómo se transporta e intercambia a través de las diferentes esferas biológicas del planeta. El ciclo del carbono se divide en dos ciclos simultáneos, o sea, que ocurren al mismo tiempo: el ciclo biológico y el ciclo geológico. El ciclo biológico del carbono consiste en la incorporación del carbono atmosférico a la estructura vegetal por medio de la fotosíntesis, lo que genera el alimento que los seres heterótrofos, como nosotros los humanos, necesitamos para vivir. Posteriormente, este carbono es procesado por nuestro cuerpo para ser liberado nuevamente a la atmósfera por medio de la respiración. Por otra parte, el ciclo geológico es mucho más lento que el biológico. Un ciclo completo puede tardar hasta millones de años, y consiste en la acumulación del carbono en la atmósfera, océanos, sedimentos y combustibles fósiles, como el carbón, petróleo y gas natural. El carbono depositado en estas reservas geológicas se libera a la atmósfera a través de erupciones volcánicas, incendios forestales y quema de combustibles fósiles. Entonces, analizando lo anterior, se podría decir que el dióxido de carbono atmosférico es algo natural y necesario para la vida en la Tierra. Sin embargo, debido a las actividades antropogénicas, su concentración se ha incrementado a niveles que ya no pueden ser asimilados por los procesos naturales del planeta. Es decir, que las reservas ecológicas de carbono se están liberando a un ritmo mayor que el ciclo biológico del carbono puede asimilar, lo que está ocasionando el calentamiento global y el cambio climático. Aquí es donde entra la importancia del secuestro de carbono. Los árboles y vegetación natural brindan un tipo de servicio ambiental que consiste en su capacidad para absorber y almacenar el carbono atmosférico en la forma de biomasa. Es decir, que tienen la capacidad de absorber el carbono gaseoso presente en la atmósfera e incorporarlo a través de la fotosíntesis a su estructura, como sus troncos, ramas, hojas, frutos y raíces. Esto es lo que se conoce como secuestro de carbono. Gracias a su capacidad de secuestrar el carbono de la atmósfera, los ecosistemas forestales se pueden considerar sumideros de carbono, ya que almacenan dicho elemento de manera que sea más estable que el que se encuentra en forma gaseosa. Los sumideros de carbono son un concepto que hace referencia a depósitos naturales que drenan o eliminan el dióxido de carbono de la atmósfera. Otros ejemplos de sumidero de carbono son los océanos y el suelo. Hoy en día, conociendo esta información, se ha buscado implementar programas de captura de carbono, los cuales consisten en desarrollar proyectos que aprovechen los mecanismos ecológicos de captura de carbono con el fin de protegerlos, combatir la contaminación y mitigar el cambio climático. Estos programas por lo general se enfocan en los tres ejes de la sustentabilidad, o sea, que deben garantizar un manejo ambiental que conserve y proteja el entorno natural en el que se desarrollan y asimismo debe traer algún beneficio social y/o económico para las comunidades involucradas. Un ejemplo de este tipo de programas es la conservación de grandes extensiones de bosques, patrocinado por empresas emisoras de carbono atmosférico con el fin de compensar el daño ambiental que producen. Otro ejemplo son los bonos de carbono, en el cual los países que sobrepasan el límite de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera establecido en acuerdos internacionales deben comprar bonos de carbono a otros países que llevan a cabo acciones a favor de la sustentabilidad y de forma acreditada, con el fin de compensar y reducir su huella de carbono.
Sin embargo, con el nuevo conocimiento surgen nuevas dudas. ¿Cómo podemos saber cuánto carbono es capaz de almacenar un ecosistema que funge como sumidero de carbono? ¿Cuánto carbono puede almacenar una planta o un árbol por sí mismo? ¿Será que el tamaño, la especie, composición o antigüedad de un árbol influye en su capacidad de almacenaje de carbono? Ciertamente todas estas preguntas se resuelven mediante el conocimiento científico, en el cual participan la ingeniería, la química y la biología. Por ejemplo, una manera de determinar la capacidad de captura de carbono de un árbol es midiendo su crecimiento o aumento de tamaño. Asimismo, para cuantificar el carbono que un árbol puede capturar, se toma como base el principio de que la mitad del peso seco de la madera es carbono. Entonces, si medimos el diámetro y la altura de un árbol, podemos calcular cuánto pesa y cuánto carbono hay acumulado. Con la ayuda de muchas fórmulas matemáticas, se puede calcular cuánto carbono se puede capturar por parcela, no solo de la vegetación, sino también del suelo y sedimento de diferentes ecosistemas. Cabe mencionar que sí existe una variación en la capacidad de carbono que puede almacenar la vegetación dependiendo de su especie. En este sentido, recientes investigaciones demuestran que, por unidad de superficie, los manglares y pastos marinos almacenan más carbono que cualquier otro ecosistema terrestre. A la captura y almacén de carbono orgánico en pastos marinos y manglares se le conoce como carbono azul. A pesar de que los manglares son excelentes secuestradores de carbono, lamentablemente son los ecosistemas que más sufren de deforestación en comparación con otros bosques. De acuerdo a Valderrama et al. 2014, en México la cobertura de manglares se ha reducido en un 10% en 25 años. El problema de la deforestación de manglar no solo es la pérdida de sumideros de carbono, sino que después de la perturbación se liberan altas concentraciones de dióxido de carbono y metano a la atmósfera. Es necesario concientizar más acerca de la importancia de nuestros recursos naturales en la mitigación del cambio climático. La deforestación, además de causar daños a la flora y fauna, también contribuye al efecto invernadero. Todas las actividades económicas generan una huella de carbono, sea pequeña o grande. Sin embargo, gracias a la investigación científica se pueden descubrir nuevas formas de remediar este impacto negativo. El secuestro de carbono no es algo nuevo. Es parte del ciclo del carbono que se ha llevado a cabo antes de que existiera la vida en la Tierra. Sin embargo, su aprovechamiento aún requiere de mucho estudio para que se pueda impulsar en óptimas circunstancias para ayudar a desarrollar estrategias de mitigación del cambio climático que beneficien no solo al ambiente sino al desarrollo humano. Esperamos que les haya gustado este video. Si quieren conocer más acerca del secuestro de carbono, en la descripción les dejamos los links a las fuentes consultadas para la elaboración de este video. Si les gustó, denle like y no olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima.